Bueno, entonces arrancamos con la segunda parte y justamente ahora vamos a hablar de unos sistemas ópticos eh, y, y empecemos. Entonces acá tenemos un sistema óptico, por ejemplo, eh, dibujado de esta manera. Como ustedes pueden ver, está formado por dos lentes. En este caso son dos lentes de potencia positiva, ¿no? Por cómo las dibujé. Y estas son las distancias focales objeto e imagen de la primera, y la posición del punto focal objeto y el punto focal imagen de la segunda. Y por cómo están puestas, en esta cosa en particular, están separadas en una distancia D que es mayor a la suma de los focos, ¿no? Hay esta partecita que es más grande que la suma de los focos. Pero en definitiva lo que yo quería contarles ahora es lo siguiente. Hablar de la idea de punto focal de entrada y de salida de un sistema óptico. ¿Y qué es un punto focal de entrada? Un punto focal de entrada se define de la siguiente manera. Es pensar lo siguiente. ¿Dónde tiene que estar el objeto a la entrada de mi sistema óptico para que a la salida la imagen se forme en el infinito? ¿Se entiende? Para que la imagen final se forme en el infinito. ¿Dónde tiene que ser, dónde tengo que poner el objeto? ¿Está bien? Obviamente no va a ser acá. O sea, si tuviese una única lente, la respuesta sería, bueno, en el foco de la lente. Pero ahora tengo un sistema de lentes y la luz va a salir de la concatenación de las dos refracciones. Y no necesariamente el punto focal de entrada de este sistema va a coincidir con el foco de la primera lente. Entonces, esto es lo que yo quiero. Quiero encontrar dónde tengo que poner el objeto cuando la imagen final se produce en el infinito. ¿Está bien? Y ese punto lo voy a llamar punto focal de entrada. Bueno, para encontrar eso simplemente tengo que recordar que estas son lentes, así que esta es la manera de vincular objetos con imágenes producidas por las distintas lentes. Y cuando uno hace, si ya empezaron a hacer los problemas de la práctica, van a ver rápidamente que el despeje de estas cosas, por ejemplo, si yo escribo la posición imagen producida por la primera lente en función de dónde puse el objeto al principio, hago el despeje y me queda esto que está acá. Y lo mismo, la posición imagen de la segunda lente, en función de dónde está el objeto de la segunda lente, es esta que está acá, es la misma de acá arriba, pero con las variables relacionadas con la segunda lente. Y lo que vincula a las dos ecuaciones, que son independientes tal como están escritas ahora, es el hecho de que, bueno, el objeto de la segunda lente, en realidad, este objeto de la segunda lente, es la imagen de la primera. ¿Está bien? Y las posiciones se relacionan de esta manera, ¿no? La posición objeto para la segunda lente es la posición imagen, perdón, menos la posición imagen por el factor D, ¿no? Para eso, ¿se acuerdan? Daba cuenta de convertir las coordenadas de una y otra. Ahora vamos a ver acá en el ejemplito. Entonces, vayamos por partes. Si yo quiero que la imagen de la segunda lente, que sería la imagen final, se produzca en el infinito, ¿qué tiene que pasar? ¿Dónde tiene que estar el objeto que hace eso? Bueno, el objeto tiene que estar en el foco objeto de la segunda lente. O sea, la imagen que produce este tiene que aparecer acá, porque este objeto, cuando funciona para esta segunda lente, hace que la imagen final aparezca en el infinito, ¿no? Por definición de foco objeto de la segunda lente. ¿Está bien? Entonces yo ya sé que la, el- la, digamos, la coordenada objeto de la segunda lente tiene que ser esta que está acá. Ahora, eso significa entonces, eso es la distancia desde este vértice hasta acá. La distancia desde este vértice hasta este punto, ¿a qué es igual? Perdón, acá, ¿qué puse acá? Perdón. Esto no, de, claro. Esta distancia, esta distancia, esta distancia que está acá, ¿a qué es igual? Es igual a D menos F2. D menos F2 es esta distancia. ¿Qué es? Es la distancia desde el vértice de la primera lente hasta dónde va a estar la imagen de la primera lente que yo necesito que caiga justo en el foco de la segunda. ¿Está bien? En las coordenadas de la primera lente, la imagen va a estar en D menos F2. ¿Está bien? Bueno,
Y entonces, como SI1 es D menos F2, cuando yo reemplazo acá SI1 por esto que está acá, puedo despejar dónde tenía que estar el objeto para la primera lente, ¿no? ¿Y eso qué significa? Agarro la ecuación de las lentes, digo que SI quiero que sea D menos F2, la imagen producida por esto quiero que aparezca, que caiga acá, ¿dónde tengo que poner SO para que eso ocurra? Me lo da esta ecuación de la lente aplicada a la primera lente. Y cuando yo despejo SO de acá, ¿saben? Me queda esta expresión que está acá. Ahora, este punto, ¿qué es? Es el punto focal de entrada. Porque si yo pongo un objeto en esta posición, la imagen de la primera lente me va a caer acá, y entonces cuando pase por la segunda lente, como está en el foco, la imagen se va a formar en el infinito. Veámoslo, esta consideración es, veámoslo dibujísticamente. Lo que yo estoy diciendo es que la imagen intermedia tiene que caer acá. ¿Sí? Cuando cae acá, lo que pasa es que, fíjense, el rayo este sale derecho, el rayo que entra derecho pasa por el foco imagen, y estos rayos quedan paralelos. Así que se cortan, parecen como provenir de un punto que está en el infinito. Eso significa que la imagen está en el infinito. ¿Está bien? Entonces, esto es esta consideración. Ahora, lo que significa, ¿de dónde proviene esta imagen? ¿De algún objeto? Bueno, lo que yo sé, por ejemplo, es que ese objeto está en algún lado, y lo que sé es que un rayo que emite ese objeto, el rayo que justo pasa por el centro de la lente, pasa sin desviarse, así que este es el rayo que llega al punto imagen de la primera lente, pasando por el centro de la lente. ¿Está? Hay otro rayo que yo sé que si llega al punto imagen paralelo al eje, es porque proviene de un rayo que, bueno, acá perdón el dibujo, debería haber pasado por el foco, ¿no? Debería pasar por el foco objeto porque sale paralelo. Y fíjense entonces que estos dos rayos me hablan sobre dónde debería estar el objeto. Esta es la posición del punto focal de entrada a mi sistema. Analíticamente va a ser esto que está acá. Y esto sería con el trazado de rayos. Es el punto donde tengo que poner un objeto para que la imagen final de mi sistema se forme en el infinito. ¿Se entiende? ¿Sí? Perdón, no entendí por Un poco qué más fuerte porque te la escucho muy flechita que está bajito. en F2, o sea, la altura de esa flechita. Ah, perdón, ahí Te se escucho, escucha ahora, mejor. ahora se escucha un poco mejor, sí. ¿Me decís? A ver, bueno, sí, sí, no entiendo la altura de la flechita en F2, ¿es arbitraria? Sí, la puse arbitraria, porque lo que importa acá es la posición. ¿Viste? Estas posiciones que están acá son las posiciones sobre el eje. ¿Está bien? Funcionaría para cualquier altura. ¿Está bien? Yo lo hago, pero para trazar Ok, un rayo tenés que poner una altura, porque necesitas un ok, punto específico. ¿Está bien? Entonces, les repito, lo que hicimos acá es buscar el punto donde tengo por un objeto que al final de todo me produce una imagen en el infinito. Y lo que fui haciendo es decir, bueno, si está en el infinito es porque acá estaba en el plano focal de esta lente. Y entonces, ¿dónde tiene que haber estado el objeto? Si yo quiero que la imagen de esta primera lente caiga acá, bueno, es esta cuenta que está acá. Y acá lo hice con el trazado de rayos. O sea, y análogamente, ese es el punto focal de entrada. Análogamente, yo puedo buscar el punto focal de salida. ¿Que qué es? Es decir, ¿dónde se forma la imagen si entro con un manojo de rayos paralelos? ¿Está bien? Ahora la entrada es desde el infinito, un objeto que está en el infinito. Entra en rayos paralelos. ¿Dónde se forma la imagen? Ese es el punto focal de salida. ¿Está bien? Entonces, lo que yo sé es que la imagen que se forma a través de la primera lente cae en el foco, ¿no? Porque un manojo de rayos paralelos forma una imagen en el foco, ¿no? Es esto que está acá. Esto es lo que me dice este dato. Ahora, entonces la imagen va a estar acá. Ahora, medida desde esta lente, la posición objeto 2 es d menos f1, ¿no? Es esta distancia menos esta, digamos, me da esta distancia, que es
la que necesito para calcular, para aplicar la fórmula de la lente L2. Cuando aplico entonces la fórmula de la lente pensando que tengo el objeto acá, despejo dónde se va a formar la imagen, obtengo esto que está acá. Acá Carolina me pregunta si SO2 sería igual a SI1. Exactamente. Siempre es eso. Tengo que hacer un cambio de coordenadas. Físicamente es lo mismo. Lo que pasa es que para aplicar, cuando aplico la ley de la lente para la primera lente, mido las cosas de este vértice, y cuando aplico la misma ley para la segunda lente, mido las cosas de este vértice. Entonces, esta transformación lo que hace es medirme la distancia del mismo objeto, en este caso es la posición de la flechita azul, desde acá, que sería SI1, y desde acá, que sería SO2. Pero es la misma posición física medida desde este vértice o desde este vértice. Bueno, entonces, el punto focal de entrada, entonces, es eso, es dónde tengo que poner el objeto para que los rayos salgan paralelos, o sea, la imagen se forma en infinito, y el punto focal de salida es dónde se forma la imagen final cuando el objeto está en el infinito. ¿Bien? Ahora, hay algo interesante, que para eso doy toda la vuelta, porque lo voy a usar, que es qué pasa cuando las distancias de las dos lentes se hace a cero. O sea, tengo las dos lentes, son delgadas y pegadas unas a las otras. Fíjense que entonces D es 0, así que acá es 0 y acá es 0, o lo que es lo mismo, acá es 0 también, acá es 0. Y entonces, cuando hago D igual a 0, en los dos lados me queda esta expresión. F1 por F2, y abajo me queda F1 más F2. O sea, el signo menos este se va con el signo menos este. ¿Está bien? Entonces, acá es una distancia, y acá es la otra distancia. Una es la focal de entrada y la otra focal de salida, y tiene que ver con esto que está acá, que numéricamente, si yo digo que F es F1 por F2 sobre F1 más F2, lo que estoy diciendo es que 1 sobre F es 1 sobre F1 más 1 sobre F2. ¿No? Si yo despejo F de acá, es esto que está acá. Entonces, esto es interesante porque lo que me dice es que estas dos lentes se comportan como si fuese una única lente de distancia focal F. ¿Por qué? Porque si yo pongo un punto acá, un objeto en el punto focal de entrada, ¿qué va a pasar? Se forma la imagen en el infinito. Esto funciona como el foco de esta lente compuesta, el foco objeto, y que el punto de focal de salida sea 1 sobre F de este lado, significa que si entro con un manojo de rayos paralelos, voy a parar a esta distancia, al punto focal de salida, que la puedo entonces pensar como el foco imagen de esta única lente compuesta. ¿Se entiende? Entonces, esta lente además, pensando en las dioptrías, en la potencia de la lente, la potencia del sistema compuesto es la suma de las dos. Es la suma de la potencia de la primera lente más la segunda lente. ¿Tá? Entonces estoy combinando las potencias de las dos. ¿No? Pero esto solo es válido, repito, cuando D tiende a 0. O sea, cuando tengo las dos lentes una pegadita a la otra. Bueno. Y ahora sí, en esta segunda, al final de esta clase, quería contarles un poquito sobre uno de los sistemas ópticos más interesantes que me parece que podemos hablar, que es el ojo. ¿No? Entonces, veamos un poquito de eso. Entonces, la naturaleza encontró soluciones para sensar luz, interpretar el mundo exterior a través de ondas luminosas de diferente tipo, ¿no? Construyendo diferentes arquitecturas para justamente procesar la información y sensar la información visual. Entonces, típicamente, en distintas ramas del árbol de la vida, las soluciones fueron diferentes, ¿no? Estamos hablando siempre de animales. Entonces, por ejemplo, en moluscos, es una arquitectura tipo, vamos a ver más adelante, un sistema tipo cámara oscura, ¿está bien? No usa lentes, sino unas aberturas muy chiquititas en un reservorio oscuro. En artrópodos, en insectos, en general se utilizan arreglos de muchísimas lentes, muy chiquititas. Y en vertebrados, y también en algunos moluscos, pulpos y algunas arañas, el sistema que se utiliza es
hace uso de lentes para formar una imagen a partir de la luz incidente, ¿no? Entonces vamos a hacer un poquito estas cosas. Entonces, hay posibles rutas evolutivas de estas arquitecturas oculares. En particular, todo empieza con una estructura que se va como imaginando y formando una camarita oscura donde en la parte de atrás tienen de alguna forma de sensar algunas células que son capaces que reaccionan frente a señales luminosas, pero que esas señales luminosas llegan solo a través de agujeritos, ¿no? Y esta sería como una de las rutas evolutivas, y la otra ruta evolutiva fue la que incorporó una capa particular de materia orgánica que hacía las veces de lente, y eso es lo que vamos a ver más adelante, ¿no? Esta es el pinhole root, digamos, la solución tipo cámara oscura, y la solución tipo usando lentes, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona la cámara oscura? Es una cámara con un único agujerito, y acá tenemos un modelito de cámara oscura. Es básicamente una cámara oscura, donde hay un único lugar muy, muy chiquitito por donde puede ingresar luz. Y entonces lo que sucede es que si yo tengo un objeto luminoso, los rayos por ejemplo, de este punto son un montón de rayos, muchos no van a entrar, y los pocos que van a entrar, como este agujerito es tan chiquitito, van a estar más o menos bien colimados, bien definidos, y van a iluminar una porción reducida de la pantalla que tengo acá atrás, de tal manera que la imagen de este punto objeto es una manchita relativamente, o sea, no es un punto, pero es una manchita, ¿no? Obviamente la imagen de este punto es este punto que está acá, la imagen de este punto será este punto que está acá, y así con todos los puntos del objeto. Entonces, en definitiva, yo formo una imagen acá, que se produce acá, y la puedo censar. ¿Está bien? Este tipo de soluciones depende mucho de que el agujerito este sea chiquitito, para que realmente sea válido esta señal de propagación, y la imagen de un punto sea una mancha diminuta y no un borronado que no pierde totalmente la resolución. Ahora, los artrópodos utilizan un sistema de múltiples lentes. Entonces, estos sistemas básicamente combinan un montón de estas estructuras, estos tubos, digamos, donde tengo una especie de lente corneal. No voy a entrar mucho en detalle en esto, pero digamos, yo tengo una lente que procesa la imagen, y finalmente tengo células de la retina que son capaces de responder a esa imagen, ¿está bien? A la estimulación lumínica. Y entonces yo sé, por ejemplo, que acá en esta región llegó luz, acá llegó luz, acá llegó luz, acá también, y en otros lados sombras, y así puedo tener una imagen pixelada, digamos, de la realidad. O sea, nunca se llega a formar una imagen, sino que en estos ojos compuestos lo que tengo son zonas que se iluminan o no. ¿Está bien? Zonas que se iluminan o no, y ya después esa señal se procesa a nivel neuronal, ¿no? Pero nunca se forma una imagen completa. ¿Está bien? Entonces, eso, nunca se forma una imagen completa, cada lente abarca un campo visual muy reducido y sensa si hay luz o no, es como un píxel que se prende y se apaga, y de la posición espacial del píxel que se prendió y se apagó, hay una decodificación acerca de lo que está pasando en el mundo exterior. Entonces el ojo divide, digitaliza y produce una imagen pixelada de la realidad, como esta que está acá. Entonces, hay distintas especies, tienen distintas densidades de receptores, los tábanos tienen 7000 lentes, las libélulas, que son unos cazadores muy, muy interesantes, bueno, tienen 30.000 lentes, las hormigas tienen ojos compuestos de alrededor de 50 de este tipo de estructura. ¿Está bien? El ojo en vertebrados ahora, la solución que encontraron los vertebrados es distinta. ¿Está bien? Son sistemas que, como dije antes, utilizan lentes para formar una imagen a partir de la energía lumínica incidente. O sea, si ustedes se acuerdan, en el applet que les mostré antes, donde teníamos una lamparita, una lente y una pantalla, bueno, yo tengo un objeto acá que sería como una lamparita, acá tengo una lente, que más que nada es un sistema de lentes, y a una distancia fija, más o menos, acá se tiene que formar, este sistema de lentes tiene que formar una imagen de lo que tengo acá afuera,
porque en esta zona que está acá tengo las células que son capaces de responder a ese estímulo visual. Ahora eso lo vamos a ver con más detalle ahora. Entonces veamos un poquito la fisiología del ojo, ¿no? Entonces, en el ojo podemos reconocer distintos elementos. El primer elemento óptico, digamos, es la córnea, que es este que está acá arriba. ¿Está bien? Entonces, esta es la córnea, y por debajo de la córnea, en esta parte que está acá, hay otro sistema de refracción, que es otra lente, que se llama cristalino, que es esto que está acá. Entonces está la córnea y el cristalino. ¿Está bien? Que funcionan como lentes. Y la idea, como les dije antes, es que este sistema de dos lentes produzca una imagen en la parte de atrás del globo ocular. O sea, esta distancia está fija. Entonces lo que vamos a tratar, lo que va a pasar es que vamos a enfocar para que la imagen se forme nítidamente en la parte de atrás del ojo. El ojo es aproximadamente esférico y tiene 24 milímetros de diámetro, así que esta distancia son 24 milímetros. Esta distancia son 24 milímetros. Bueno, de los dos elementos, de la córnea y del cristalino, la lente es el elemento de mayor potencia. ¿Qué significa de mayor potencia? Que tiene la distancia focal más chica. ¿Está bien? Y que es capaz de hacer converger los rayos entonces con más fuerza, digamos, hablando sin demasiada propiedad. Es un elemento, es una lente que tiene un índice de refracción más o menos de 1.376, ¿está bien? Y esa es una de las razones por las cuales, por ejemplo, cuando estamos abajo del agua vemos las cosas medias raras, porque acuérdense que lo que importa para las lentes es el cociente entre el índice de refracción de adentro y el índice de la lente y el del medio, de afuera. Entonces, si el del medio es agua, fíjense que el índice de refracción del agua es más chico que el de la córnea, pero es más o menos del mismo orden, así que la manera de focalizar, de focalizar acá se va a ver muy afectada, o sea, el régimen de trabajo de la córnea se va a ver muy afectado cuando está obligada a ver en un medio acuoso de este índice de refracción o en un medio de aire, que típicamente es para lo que fue diseñada evolutivamente, que tiene un índice de 1. ¿Está bien? La potencia, acuérdense que dependía del foco, y el foco dependía del NLM. Y eso cambia de acuerdo a si estoy sumergido en agua o si estoy en aire. Bueno, una vez que sale la luz de la córnea, va a atravesar el cristalino. Bueno, primero pasa por una recámara donde hay un líquido que tiene un índice de 1,33. Y en esta recámara es donde se encuentra el iris. El iris, estas dos entradas que están acá, esto tiene diámetro variable, es el agujerito del ojo, ¿no? Que puede agrandarse o achicarse, dejando pasar más o menos luz. ¿Ven? Es un filtro que tapa y regula la cantidad de luz que entra al ojo. ¿Ven? Entonces, actúa como un diafragma que se abre y se cierra. Esta distancia a veces es más grande o más chica, ¿ven? De acuerdo a si se abre o se cierra, y va entre los 2 milímetros y los 8 milímetros. Bueno. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vimos esta parte que está acá. Ahora hablemos un poquito del cristalino. El cristalino es la segunda lente, y está compuesto por muchas capas flexibles. Son transparentes y flexibles. ¿Está bien? Es como una cosita, es como una pastillita flexible, y tiene un índice de refracción más o menos de 1.4, depende en cada parte, pero más o menos de 1.4. Y lo más interesante es que es flexible, porque puede ser deformado, fíjense que acá hay unos músculos, y esos músculos pueden comprimir el cristalino, y cuando lo comprimen, ¿qué hacen? Le cambian el radio de curvatura. Le cambian el radio de curvatura. Y al cambiar el radio de curvatura, ¿qué estoy haciendo? Cambiando la distancia focal. O sea, estoy cambiando la potencia. Estoy cambiando la potencia del cristalino. Y eso va a ser muy útil, porque si yo quiero formar una imagen a una distancia dada, me va a permitir justamente tener un grado de libertad para poder hacer eso. Agarren, por favor, el applet que vimos hace un ratito. Este que está acá. Y fíjense que yo cambiando el radio de curvatura, si yo tengo esto, está ubicado de esta manera,
acá está en foco. Ahora, si yo quiero enfocar un objeto que está en esta posición, puedo hacerlo si cambio el radio de curvatura y le cambio el foco a esta lente de foco variable. Bueno, ese trabajo es el que hace el cristalino acá. ¿Está bien? Provee un mecanismo en realidad de tuneo para ubicar y que la imagen siempre se forme sobre la parte de atrás del ojo. ¿Está bien? Entonces, tengo una lente que es la córnea, otra lente que es el cristalino, esta tiene de curvatura variable, y entonces un objeto que está acá pasa la luz por este sistema de lentes y va a formar una imagen en esta región. De eso se trata. Entonces, córnea y cristalino pueden pensarse como un sistema de doble lente con un punto focal de entrada de 15 centímetros, perdón, 15 milímetros, y un punto focal de salida de 24 milímetros, ¿no? Desde el cristalino, esto que está acá. Quiere decir que si yo entro con rayos paralelos, este sistema tal cual está, con el cristalino relajado tal cual está, me va a formar automáticamente la imagen en este punto, acá, en este punto que está acá. ¿Está bien? Porque el punto focal de salida está a 24 milímetros de acá, que es justamente esta distancia. Bueno, detrás del cristalino está toda esta cámara, que está rellena de un líquido que se llama humor vítreo, que tiene un índice de refracción de 9.33. ¿Está bien? Bueno, y finalmente, la retina se llama retina a la capa de células son células fotorreceptoras que cubren la superficie esta que está acá atrás, la superficie coroidal del ojo. Y hay dos tipos de células. Están los bastones y están los conos. Los bastones son células que reaccionan muy rápido al estímulo lumínico. Pueden reaccionar a estímulos muy bajos, o sea, son muy sensibles. En general no responden a la frecuencia, o sea, solo ven en blanco y negro. Y no tienen mucha definición. O sea, son células que espacialmente ocupan como una región extendida, y por lo tanto, saber que llega luz a un dado bastón me hace como trabajar con un píxel muy grande. O sea, pero no tienen mucha definición, pero son muy sensibles. O sea, que en situaciones de baja luminosidad son las que responden. Y por otro lado, los conos responden cuando hay mucha intensidad de luz, están mucho más espacialmente de mayor resolución, y responden también a estímulos de color, pero no son buenos para responder en condiciones de baja iluminación. ¿Sí? Por eso cuando ustedes a la noche ven distinto que de día, a la noche, cuando uno ve sombras, lo que están trabajando son los bastones, y entonces pueden ver luces y sombras, pero sin mucha definición, ¿no? Y más que nada en blanco y negro, pues son los bastones los que están trabajando. Entonces, estos son los bastones y estos son los conos. ¿Está bien? Los bastones están por acá atrás. Y la distribución de bastones y conos, ahora no recuerdo, pero no recuerdo. Si alguien sabe, me puede ayudar, qué tan homogénea es sobre la retina. Lo que sí sé es que en esta región, que justo está prácticamente, bueno, en esta región se llama mácula, es donde hay mayor densidad de conos. Entonces tengo mayor definición. Bueno, el rango de respuesta de estas células, tanto bastones como conos, es de estímulos visuales de una longitud de onda entre 390 y 780 nanómetros. Esto entonces, define lo que sería el rango visible de la radiación electromagnética que somos capaces de detectar, que en realidad conos y bastones son capaces de detectar. Bueno, y en la fobia centralis, que es la región donde tengo más alta densidad de conos, es donde tengo más definición. Entonces, la idea siempre va a ser mover el ojo muchas veces para una imagen macroscópica. Voy moviendo el ojo en un movimiento que va paneando toda esa imagen de tal manera que en algún momento exploro con estos receptores todos los elementos de la escena que estoy mirando. ¿Está bien? Por eso el movimiento del globo ocular ocurre
tiene una dinámica muy particular que se ocupa de barrer con sacadas, digamos, con recorridos que permiten integrar toda esa información de una manera estratégica, digamos. Bueno, entonces recordemos lo que yo les dije antes, la relación entre radio de curvatura y foco, o sea, radio de curvatura y potencia de una lente, ¿está bien? Si esto fuese el cristalino, fíjense que cuando está relajado tiene una potencia, y cuando está apretado y cambia su radio de curvatura, se hace más chiquito el radio de curvatura acá, su distancia focal se hace más chiquita, significa que tiene más potencia ahora. ¿Está bien? Entonces, eso lo hace todo el tiempo el cristalino en un proceso que se llama acomodamiento. ¿Qué es el acomodamiento? Es un mecanismo para asegurarse que la imagen, no importa dónde está el objeto, siempre se forme sobre la retina. Entonces, el ojo en general está diseñado para que en condición relajada, o sea, cuando los músculos no están trabajando, la imagen de un objeto que está en el infinito naturalmente caiga sobre la retina. ¿Sí? Eso se llama, el músculo está relajado, y un manojo de rayos paralelos hace que cuando pase por este sistema de lentes, caiga sobre el punto focal de salida que dijimos que en un ojo normal está sobre la retina. ¿Sí? Se llama punto lejano. Bueno, el punto lejano en esta situación, en estas condiciones, o sea, se llama punto lejano a aquel que forma imagen sobre la retina cuando el músculo está relajado, ¿no? Eso se llama punto lejano. Y para un ojo normal, sano, el punto lejano está en el infinito. Ahora, cuando tengo un objeto que no está en el infinito, sino que está a una distancia dada del objeto, ahora los rayos vienen divergiendo acá, ¿está bien? Van a pasar por la córnea, pero yo necesito ahora que esta lente tenga más potencia para poder hacer converger a estos rayos que estaban divergiendo al mismo lugar. Y entonces necesito contraer los músculos para deformar el radio de curvatura, hacerlo más chiquitito, darle más potencia al cristalino para que se forme la imagen de vuelta sobre la retina. Entonces, eso es lo que sucede con los músculos contraídos. Ahora, ¿qué pasa? El cristalino en realidad se endurece con la edad. Entonces, para un joven, para un chico, se puede deformar bastante, o sea, puede dar mucha potencia, y por lo tanto puede enfocar cosas que están muy cerquita del ojo. Ahora, para adultos mayores, como quien les habla, que ya empezó con este problemita, el cristalino ya no es tan flexible, y por lo tanto ya no puede ver cosas tan cercanas, o sea, no las puede enfocar. El cristalino no se puede formar tanto, no puede tener la potencia necesaria para hacer converger los rayos de cosas muy cercanas y que la imagen se produzca sobre la retina, ¿no? Para un joven, digamos, para un chico, la distancia típica que es capaz de laburar el cristalino, digamos, puede formarse de tal manera de poder acomodar la visión de objetos que están a 25 centímetros del ojo, que esa se llama distancia normal, 25 centímetros del ojo, pero para adultos, 25 centímetros del ojo, el cristalino no puede deformarse tanto y no los va a poder poner en foco, y solamente va a poder poner en foco cosas que están más o menos entre 25 centímetros y 1 metro. ¿Está bien? Por eso ustedes ven a la gente grande que hace así cuando lee cosas que están muy chiquititas, porque no puede contraer el cristalino tanto como antes. Entonces, el cristalino es súper importante con este proceso de acomodamiento que sucede naturalmente, o sea, de manera refleja. El humano utiliza ese mecanismo para formar una imagen nítida sobre la retina, pero hay diferentes estrategias. Por ejemplo, los peces lo que hacen es mover la lente. O sea, lo que hacemos nosotros es modificar la curvatura. Lo que hacen los peces es mover la lente, y con eso hacen que la imagen se forme donde se tiene que formar. El pulpo lo que hace es expandir y contraer todo el globo ocular, o sea, cambia la distancia de la lente a la pantalla. O sea, contrae todo el globo ocular para cambiar la distancia de la lente a la pantalla y que la imagen sea enfocada. Y hay otros aves que, por ejemplo, tienen un mecanismo para curvar la córnea también. Entonces hay diferentes estrategias, pero siempre tengo un sistema de lentes que tienen que producir una imagen nítida a una
en una capa donde tengo los receptores, ¿no? Y estas son las diferentes estrategias para hacer eso. Entonces, vamos a ver un par de problemitas que pueden ocurrir, ¿no? Entonces, imagínense que yo tengo esta situación. Este es un ojo. Acá no estoy acomodando, o sea, el cristalino está relajado, ¿no? Entonces, si yo tengo este ojo frente a un objeto que está en el infinito, y mi sistema de lentes tiene una potencia demasiado alta, la imagen se forma antes de la retina. Por eso esto se llama miopía o corto de vista, digamos, se queda corto. Digamos, tengo demasiada potencia, mi sistema tiene demasiada potencia y hace converger los rayos antes de la retina. ¿Está bien? Entonces, esto sucede, un objeto está en el infinito. Un objeto distante, que no está en el infinito, sino está en un lugar, acuérdense que un objeto distante, lo que va a pasar es que, nuevamente, ahora cuando pase la luz por acá, puede ocurrir que de todas formas la potencia sea muy grande y lo hace cruzar, lo hace formar la imagen aún antes de la retina. Ahora, si se acerca más todavía, fíjense que puntos más cercanos, la divergencia es más grande y por eso la potencia que está acá, en este caso, es la justa y necesaria para hacerlo converger en la retina. Este sería el punto lejano de este ojo, porque es el punto en el cual el ojo relajado enfoca sobre la retina. En un ojo normal, el punto lejano está en el infinito. En un ojo miope está en una distancia que no es el infinito, sino que es una distancia dada, que caracteriza justamente al problema que tiene el ojo este. ¿Cómo se corrige esto? Bueno, la idea es anteponer una lente que haga ¿qué? Y bueno, que haga diverger un poco los rayos, ¿no? Que haga diverger los rayos para que, combinada con el sistema que viene atrás, que es mi ojo, que tiene un poder de convergencia demasiado alto, haga que la imagen se forme específicamente en la retina. O sea, la idea es anteponer una lente que haga diverger un poco los rayos para que el sistema compuesto lente-ojo, en total, tenga menos potencia, ¿no? Que tenga la potencia adecuada, equivalente a la de un ojo normal, para hacer que los rayos converjan donde tienen que converger, o sea, sobre la retina. Entonces, fíjense que si este es el ojo, fíjense, si este es el ojo, este es el punto lejano, que por definición era el punto que converge, forma la imagen en la retina, con el ojo relajado. Ahora, si yo pongo una lente divergente, fíjense que esta lente lo que hace es un objeto que está en el infinito, la imagen que produce me la deja en el punto lejano del ojo. Entonces, el ojo ve como si el objeto que estaba muy alejado en realidad está a esta distancia, y para esta distancia tiene la potencia suficiente para hacerlo caer en la retina sin ningún problema con el ojo relajado. Entonces, esto es lo que hace el anteojo para gente miope. ¿Sí? Hace diverger los rayos para que parezcan que provienen de este punto, que es el punto lejano de ese ojo. Entonces, ¿cómo tengo que elegir esta lente, el anteojo? ¿Cómo tengo que elegirlo? Bueno, fíjense que esta lente es una lente divergente, o sea, tiene potencia negativa, y hace que, entonces la distancia focal es negativa, y este punto que está acá, ¿qué punto es de la lente? ¿Estamos de acuerdo que es el foco imagen de la lente? Porque es el punto donde se forma la imagen cuando estoy entrando con un objeto que está en el infinito. Eso, por definición, es el foco imagen de la lente esta. ¿Está bien? Entonces, la distancia focal de la lente que tengo que usar para corregir este ojo, supónganse que el punto lejano, este punto fuese 2 metros. Supónganse que este punto está a 2 metros del ojo. Entonces, lo que tengo que hacer es elegir una lente que tenga una distancia focal divergente, una distancia focal de 2 metros, o sea, menos 2 metros, porque es una lente de potencia negativa, ¿no? Menos 2 metros. Entonces, cuando la pongo cerquita del ojo, la distancia esta va a ser de 2 metros, que es la que necesito para formar una imagen con el ojo relajado.
¿Está bien? O sea, una lente de distancia focal de menos 2 metros es una lente de potencia de menos media dioptría. Menos media dioptría. Media dioptría, que es una unidad de potencia. ¿Está bien? Esa es la que necesito para corregir esto que está acá. Ahora, objetos que están más cercanos todavía, bueno, ahí los voy a poder focalizar, ahora sí, acomodando, o sea, apretando. Este objeto necesita más, es como si el objeto estuviera en esta situación, la imagen que genera esta lente de este objeto, si yo prolongo esto por acá atrás, estaría por acá, y yo necesitaría entonces acomodar, o sea, comprimir un poco el cristalino para que la imagen se forme acá, pero el ojo miope no tiene problema para hacer eso. No tiene problema para hacer eso, lo puedo hacer tranquilamente. Entonces puedo enfocar tanto objetos que están en el infinito como objetos cercanos de una manera compatible con la fisiología de este ojo. ¿Cuál es la contraria de la miopía? Bueno, se llama hipermetropía. Un ojo hipermétrope es un ojo que en condiciones relajadas, si yo tengo un objeto que está muy lejos, está en el infinito, el sistema de lentes no tiene una potencia, tiene una potencia demasiado débil y hace formar la imagen por detrás de la retina. O sea, no logra hacer converger los rayos en la retina, sino por atrás. ¿Ven? Eso se llama hipermétrope. Claro, el ojo hipermétrope tiene menos potencia que un ojo normal, y en condición de relajación, la imagen de un objeto infinito se forma atrás de la retina. ¿Está bien? Notar que yo, objetos que están más cerca, los puedo enfocar tranquilamente, ¿no? Apretando, o sea, utilizando, si es necesario, el cristalino. Ese no es el problema del ojo hipermétrope. ¿Está bien? Entonces, ahora, fíjense lo siguiente. El problema para los hipermétropes ocurre con el punto cercano. Con el punto cercano. El punto cercano, acuérdense, es el punto en el que yo puedo, con el cristalino a todo vapor, a todo trapo, bien contraído, focalizar acá, ¿no? Le doy la máxima potencia a la lente del cristalino para que el sistema compuesto haga converger los rayos. El ojo hipermétrope tiene un punto cercano que es más lejano que el de un ojo normal, que les dije que era 25 centímetros. ¿Está bien? Porque ya de movida tenía menos potencia, así que aumentando la potencia del cristalino no llego a los 25 centímetros de la distancia de un ojo relajado. Entonces, para ojos hipermétropes, el punto cercano está lejos, está más lejos de lo normal. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que necesito para corregir esto? Bueno, el problema está, como les digo acá, el cristalino trabajando a máxima potencia para objetos próximos no alcanza a hacer converger los rayos, porque el sistema no tiene la suficiente potencia para hacer eso. Entonces, la potencia faltante la puedo suministrar con una lente, que en este caso sería un elemento convergente, una lente, un anteojo formado por una lente de curvaturas tales que haga que la potencia sea positiva. ¿Está bien? Y entonces, eso es lo que le da al sistema compuesto, lente, córnea y cristalino, la potencia necesaria para acomodar los objetos en el rango que van desde infinito hasta los 25 centímetros, que es el rango natural de trabajo. ¿Está bien? Entonces, esa es la idea de entender un poco estas afecciones y cómo se corrigen. Bueno. Déjenme ver una cosita. Bueno, la clase que... me voy a tomar 5 minutitos y termino de explicar esto, y vemos microscopio la clase que viene. Entonces, la idea es un poco, al final, cuantificar cuándo, con el sistema que tenemos nosotros, cuándo vemos una cosa grande o chiquita, ¿no? Entonces, imaginemos esto. Si yo tengo un objeto que está a una determinada distancia, cuando yo hago la formación de la imagen se me tiene que formar en la retina, la imagen, el punto correspondiente a este punto es este que está acá, el punto correspondiente a este punto es este que está acá,
Así que la imagen de esta flechita va a ser toda esta región iluminada que yo voy a censar y voy a procesar en mi cabeza como, estoy viendo una flechita. ¿Bien? Ahora, cuando la imagen está, esto está más cerca, en esta situación, lo que cambia es que los ángulos subtendidos son más grandes. Fíjense, este viene acá, este ángulo es más grande que este. Entonces, la imagen que se me genera sobre la retina es de una mayor extensión, yo voy a comprometer más sensores y voy a ver la flecha más grande. ¿Sí? Entonces, yo veo las cosas más grandes cuando me las acerco. Esa es la razón por la cual yo veo las cosas más grandes cuando están más cerca. ¿Sí? Ahora, hay un límite, ¿no? Hay un límite que después de un momento yo no puedo hacer enfocar cosas que están demasiado cerca, porque no puedo comprimir más el cristalino. Entonces no puedo agrandar esto porque la imagen que se me forma acá no se forma exactamente acá. Fíjense que los rayos no tengo la suficiente potencia para que se me formen sobre la retina, sino que se me cortan acá atrás. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo hago para ver cosas en esta situación? ¿Está bien? ¿Se entiende más o menos la idea? ¿Cómo hago para ver cosas en esta situación? Una de las cosas para verlo chiquitito es usar una lupa. ¿Está bien? Y vamos a ver entonces cómo funciona eso. Entonces fíjense, supónganse que yo veo algo chiquitito, que está a una distancia, D0 es la distancia que se llama a ojo desnudo, son los 25 centímetros, ¿sí? D0. Entonces si yo tengo un objeto chiquitito y lo pongo a esa distancia, el ángulo que subtiende, pues va a depender de la altura, y en este caso va a ser alfa U. ¿Sí? Alfa U. Y entonces la imagen de acá va a ser esta cosita que está acá. Esta cosita que está acá. ¿Sí? Ahora, fíjense qué pasa si yo acá pongo una lente convergente, de tal manera que el objeto queda entre el foco de la lente y la lente. La imagen de este objeto va a ser esta imagen virtual y agrandada, que es esta que está acá, y a mi ojo va a llegar este manojo de rayos que parecieran provenir de este objeto que está acá. En particular, estos rayos parecían provenir de este punto que está acá. Así que la imagen que se me va a generar es como si yo estuviera viendo este bicho que está acá. ¿Está bien? Y por lo tanto, cuando yo hago el trazado, voy a excitar toda esta zona que está acá y lo voy a ver más grande. Esa es la razón por la cual yo, usando una lupa, veo las cosas más grandes, aún cuando, tenga las cosas muy cerquitas, porque la imagen se me forma acá atrás. ¿Está bien? Más o menos se me forma a una distancia L grande, esta que está acá. Entonces, la manera de cuantificar cuánto más grande es esto que esto, tiene que ver con medir cuánto más grande es este ángulo que este ángulo. ¿No? Esa es la manera de es un aumento angular lo que me provee estos dispositivos. ¿No? Cuánto más grande es este ángulo de este ángulo, me dice qué tanto más grande es esto que está acá, este arco que este arco que está acá. Bueno, el ángulo alfa U, que es este ángulo que está acá, tiene que ver con esta distancia y la altura, porque la altura sobre la distancia es la tangente de este ángulo. Y lo mismo acá atrás. El ángulo que yo llamo alfa, alfa A en este caso, que sería este que está acá, que es lo mismo que este que está acá, tiene que ver con el cociente de este cateto con este cateto, porque ese cociente es la tangente de ese ángulo. Que si los ángulos son más o menos chicos, la tangente de un ángulo es aproximadamente el ángulo. ¿Está bien? Entonces yo puedo considerar que el ángulo a ojo desnudo es la altura del objeto sobre D0, y el ángulo con este sistemita es la altura de la imagen sobre la distancia donde se produce esa imagen. Y con esto me defino algo que se llama aumento angular. El aumento angular justamente es eso, me mide qué tanto más grande es el ángulo este que está acá, el ángulo alfa A, del ángulo alfa U. Y eso me dice qué tanto más grande es este arco que está acá. Entonces, ¿cómo se mide eso? Bueno, cuando yo reemplazo alfa A y alfa U por estas expresiones que están acá, lo que me queda es esto que está aquí. ¿Está? La altura de la imagen sobre L es alfa A y I0 sobre DO es alfa U. ¿No? Entonces, el aumento angular es esto que está acá. Bueno, esto que está acá, ¿qué es? Si ustedes se fijan, es la altura del objeto
perdón, la altura de la imagen en unidades de la altura del objeto, o sea, es el aumento lateral de la lente. El aumento lateral de la lente, esto que está acá. ¿Está bien? Y el aumento lateral de la lente, esta era una de las fórmulas que habíamos visto antes para el aumento lateral de la lente. ¿Está bien? Entonces, el aumento angular se puede expresar de esta manera, y en definitiva, con esto que está acá, lo podemos expresar de esta manera. Entonces, lleguemos hasta acá hoy. Esta es una expresión para el aumento angular, entonces, que produce una lente cuando yo genero una imagen de esta manera. ¿Está bien? Pero lo que quiero que tengan en claro es, conceptualmente, qué es el aumento angular, no confundirlo con el aumento lateral de una lente. Y seguimos la clase que viene. Todavía no quiero tomar más tiempo de la práctica. ¿Alguna pregunta antes de terminar hoy? ¿No? ¿Están abrumados? ¿Abrumadas? Bueno. Sí. Bueno. Ok. Entonces, les propongo que entonces relean un poco esto para la clase que viene y retomemos esto. No se queden con cosas, consúltenme en la clase que viene, por favor. ¿Está bien? Y seguimos adelante.